¡Bienvenidos! Bienvenidos al programa Los Periodistas. Como cada viernes estamos listos para darles a conocer lo más impactante que ha ocurrido durante la semana y por supuesto profundizar más en estos temas que muchas veces no podemos. En esta ocasión nos acompaña Magalí Alvarado, Carolina Suchité y también tenemos una invitada especial, Lubianca Sánchez. Ella es de TN23 Digital y tendremos el gusto de platicar con ustedes acerca de los temas relevantes, no solo del proceso electoral, sino ciertos incidentes que se dieron provocados por las lluvias e incluso un avionetazo. Buenas tardes, chicas. Buenas tardes, es un gusto estar nuevamente con ustedes, chicas, y hablar de lo más impactante en la semana. Hemos tenido noticias muy impactantes durante toda la semana, los efectos que ya ha dejado las lluvias, la avioneta, que hoy acaparó los medios de comunicación también en titulares, pero también estamos dando seguimiento al proceso electoral, así que no se puede perder todas las noticias que hoy verá en su programa Los Periodistas. Y sobre todo que en el programa Los Periodistas hoy vamos a poder observar y podemos comprender un poco el trabajo que se hace desde la página web, porque realmente el trabajo que se realiza, ¿verdad?, es un poco más allá de la noticia, porque nosotros buscamos, por ejemplo, versiones, un poco más de historias, comunicados, vamos un poco buscando también las versiones de las autoridades, pero desde el punto de vista de lo que dicen ellos directamente, por ejemplo, en sus redes sociales. Entonces es un tema que abordaremos, ¿verdad?, muy bonito, y sobre todo que nos complementa toda esa información que por supuesto lo tienen por medio de los noticieros. Así es, Lubianca, es un gusto tenerte hoy acá con nosotros, amigo televidente. De usted ya lo pudo escuchar. Hoy vamos a ver las noticias más relevantes y pues ¿qué le parece si iniciamos ya esta jornada? Vamos a empezar hablando de un caso que ocurrió en Chimaltenango y precisamente lo puede profundizar en TN23 Digital, pero en esta ocasión un hijo testificó contra su padre, esto porque él fue testigo de un asesinato. Vamos a ver los detalles en la siguiente nota. Este miércoles, durante nuestra jornada informativa inicial, le dimos a conocer un macabro asesinato, el cual fue investigado por autoridades en San Juan Comalapa, Chimaltenango. En este caso, la víctima fue una mujer de 24 años de edad, pero lo que llamó poderosamente la atención fue que el principal sospechoso era su conviviente, quien según versiones la agredía física y verbalmente. Familiares y vecinos relataron a las autoridades que Ana Delia Sots, de 24 años, salió a la feria junto a su esposo Freddy Cumes. Pasadas las horas, regresaron a casa. Gritos, llantos, golpes e insultos se escucharon. Familiares quienes quisieron intervenir entraron a la vivienda del matrimonio Sots Cumes, pero solo encontraron a los pequeños, quienes de inmediato contaron lo sucedido. Fue entonces que se hizo el llamado a socorristas y autoridades. A su llegada, se dirigieron hacia una fosa séptica, lugar en que los niños aseguraban había sido lanzado el cuerpo de su progenitora.
Autoridades y socorristas pidieron esclarecer los hechos gracias a que uno de los pequeños contó a las autoridades que su padre había golpeado y estrangulado a su madre. Luego del hecho lanzó el cuerpo a un pozo. Esta versión fue confirmada por las autoridades. Ahora, las declaraciones del menor formarán parte de los elementos durante el proceso de investigación. Este es el caso que ocurrió en Chimaltenango y precisamente ya las autoridades, específicamente del Ministerio Público, están investigando. Hay que resaltar que el único testigo fue un menor de 5 años que precisamente era el hijo de esta pareja. Hay que tomar en cuenta, Magalí, por ejemplo, que usted ha visto casos similares en relación a él. Claro, y lamentablemente pues esto se da mucho acá en Guatemala. Nosotros nos hemos topado con estos casos precisamente, que incluso las mismas parejas pues tienden este rencor hacia ellos mismos, este remordimiento, y pues lamentablemente hoy estamos viendo este hombre que asesinó a su esposa. Acá lo más lamentable es qué va a pasar con este niño. ¿Qué va a pasar con ese niño? Si existe alguna persona que se va a hacer cargo de él, si ya son las autoridades directamente, y el daño psicológico que esto le pudo causar, que el mismo padre le pudo causar a este menor, cómo va a desarrollar su vida a causa en torno a todo esto, sabiendo que pues lamentablemente su padre asesinó a la mujer que lo trajo al mundo. Yo lo que veo acá, y hay que aclarar esto porque es muy importante, es que lamentablemente llegamos a un femicidio, pero que en su momento, si la persona hubiese denunciado, porque la manera en que él asesina obviamente es macabra. Si ella hubiese denunciado a tiempo ante el Ministerio Público, ante la Fiscalía de la Mujer, ante la Policía Nacional Civil, hoy día hay un montón de instituciones que se han sumado ya a instalar números telefónicos para que las mujeres hagan la denuncia sobre cualquier tipo de violencia o maltrato contra la mujer. Si ella hubiese denunciado en su momento que era víctima de algún tipo de violencia, esto sin duda se hubiese evitado. Pero ahora, como ya lo indiqué, el Estado ampara mucho a la mujer. Está la ley de femicidio, que obviamente fue aprobada en el Congreso de la República en el año 2008, y a través o después de la aprobación de esta ley de femicidio hemos visto que ya las denuncias se han incrementado también, porque las mujeres ya también tienen más opciones para denunciar. Pero obviamente, ¿cuántas mujeres no mueren al año? Entonces, ¿qué estamos haciendo mal? Creo que este asesinato se hubiese evitado si uno como víctima actúa en un tiempo estipulado previo a que se termine un femicidio. Y de hecho, la Defensoría Pública Penal dio y compartió unas cifras que son alarmantes, pero a la misma vez son alentadoras. ¿Por qué? Porque dice que las mujeres están denunciando más. No significa que haya más crímenes, sino significa que las personas están de alguna manera fomentando la denuncia. Es decir, que de hecho van 16.400 denuncias, o sea, tienen el valor ahora de decir yo soy víctima de violencia, que si hablamos ahora de 5 o 10 años atrás esto no pasaba. Ahora el Ministerio Público dice que los delitos relacionados a violencia contra la mujer son los que llevan el primer lugar, es decir, alrededor de 60.000 denuncias al año. Ahora viene otro factor, se le da cumplimiento, llegan al sistema de justicia, porque si hablamos en impunidad, todas las instituciones y también organizaciones civiles dicen que en el organismo judicial hay un 98% de impunidad en casos relacionados a violencia contra la mujer. Entonces ahí es donde también hay que hablar un poquito qué estamos haciendo mal también desde el sistema de justicia, porque si yo denuncio, quiero que mi denuncia llegue a un proceso. Lo importante es tomar en cuenta que está habilitado el número 1572, este es del Ministerio Público, y ya como mencionaba Carolina, bastantes mujeres ya están acudiendo a esta línea para denunciar. Obviamente este es uno de los pasos que como ciudadanos tenemos que hacer. Si en dado caso también se escucha que al lado hay violencia contra la mujer, porque Lubianka, no sé si estoy mal, pero en la página web se detallaba más la noticia y se indicaba que los vecinos fueron testigos de este crimen también, pero fue porque lo escucharon y fue por eso que detuvieron al hombre. Al principio lo quisieron vapulear y obviamente intervinieron las autoridades porque llamaron al 1572 del Ministerio Público y también al 110 de la Policía Nacional Civil. Pero en este caso, los vecinos realmente querían vapulear al hombre. Exacto, fueron los vecinos quienes pues denunciaron al hombre, lo detuvieron y lo entregaron a la Policía Nacional Civil. Ya cuando se abre la investigación se puede conocer que el único testigo era un niño, ¿verdad? Es el hijo en este caso, y el hijo pues valientemente dio la versión de cómo había sido pues que este hombre pues mató a la mamá.
Y algo que es muy importante recalcar, que no solo están los números de teléfonos de las denuncias, y es un llamado que nosotros reiteradamente hacemos en la página web, en notas informativas, que también lo pueden hacer por medio de la página web que mantiene pues el Ministerio Público abierto para toda la población, pero también lo hacen por medio de una aplicación del teléfono, ¿verdad? Y es importante que siempre conozcamos como que la estructura que hay en diferentes comunidades para saber saber qué tiene que hacer, porque la denuncia muchas veces no denunciamos por miedo, pero hay que saber que ahora estas denuncias son privadas, son confidenciales. Entonces creo que eso es un plus y creo que eso ayuda mucho. Pero si viene el otro factor, que es el de mi caso no va a llegar a un tribunal o ante un juez y se va a quedar ahí, ¿qué hago? 60,000 denuncias que el Ministerio Público daba a conocer el año pasado. De esas quedan en el limbo cuántas se resolvieron, cuántas llegaron a una sentencia condenatoria. ¿Ustedes qué opinan, chicas? Lo importante aquí es la denuncia. Sí, están denunciando mujeres, está bien que estén denunciando más, pero que se le dé un seguimiento. Que también tomar en cuenta si las mujeres se van a atrever a denunciar, si van a salir de esta zona de abuso por la cual han pasado años y años, también es muy importante que las autoridades tomen cartas en este asunto, no dejar estos casos al aire, ya que es muy importante. Acá estamos viendo este caso de una mujer. A diario miramos cientos y cientos y cientos de mujeres maltratadas, cientos de mujeres que ponen esta denuncia. Sin embargo, hasta este momento, ¿cuántas han sido pues de esta manera ayudadas, si se puede tratar de esta forma, si se puede decir de esta forma? ¿Cuántas mujeres han sido realmente las beneficiadas por estas líneas, por estas aplicaciones, por estas páginas, que se le da, por los seguimientos hay que se le ver dan? También de dónde pues el apoyo psicológico tanto a la víctima como a los demás integrantes de la familia. Y en este caso vemos a un niño. ¿Qué va a pasar? ¿Qué seguimiento le va a dar la PGN al menor, verdad? ¿Será que esta pareja tiene más familia? Exacto. ¿Dónde va a quedar el niño de 5 años? ¿Qué va a pasar con él? También él declaraba sobre cómo había sido este cruel asesinato, pero cuando ya llegue a una torre de tribunales, ¿se le van a respetar sus derechos también como niño? O sea, este es un proceso. Y lamentablemente se llega a un femicidio y el niño hoy queda sin la madre y sin el padre. Pero tantos casos emblemáticos que hemos visto en Guatemala, como el caso tan emblemáticos, por ejemplo, Sicavisa, donde inicia con un golpe y termina con un femicidio. El caso de Mitzi Vázquez, que ella en su momento le contaba a sus amigas, pero nunca a su familia, que ella vivía de violencia intrafamiliar, que su esposo abusaba de ella, incluso sexualmente, y nunca lo denunció ante el Ministerio Público, y ahora ella muerta. Exacto. Entonces es importante que usted denuncie y que por supuesto las autoridades le den seguimiento a estas denuncias. Las fuertes lluvias que se han presentado han dejado estragos en varios puntos del país. En este caso hablamos de la aldea Naranjales del municipio de Colotenango, en Huehuetenango. Nos ubicamos específicamente sobre el kilómetro 288 de la CA1, lugar donde se registró un derrumbe de tierra en horas de la madrugada del jueves. No había salido el sol y ya los cuerpos de bomberos voluntarios estaban en el lugar del suceso luego de varias llamadas de auxilio por parte de vecinos en estado de shock. La caída de tierra y rocas afectó gran parte de una vivienda en la cual quedó una familia atrapada. Socorristas trabajaron por espacio de 1 hora logrando rescatar con vida a 2 de los residentes, uno de ellos un bebé de aproximadamente 6 meses. Los afectados dijeron a los paramédicos que dentro de la estructura habían 3 menores atrapados, por lo que las tareas de rescate continuaron. Luego de varios minutos lograron rescatar los cuerpos, pero la sorpresa fue encontrarlos sin vida.
Las niñas, que aún no han sido identificadas, tienen las edades de 12, 7 y 4 años y hasta el momento no se han obtenido mayores datos, por lo que se desconoce si forman parte de una misma familia. El deslizamiento de tierra cayó súbitamente sobre la residencia de construcción de bloc y con terraza, por lo que las autoridades municipales coordinaron para trasladar maquinaria pesada para quitar las grandes rocas que se encontraban en el área. Vecinos del lugar solicitan ayuda para la familia, que ha perdido todas sus pertenencias. 82 incidentes se han registrado, según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, por la temporada de lluvias y huracanes. En este caso, 3 menores de edad, 3 niñas de 6, 8 y 12 años resultaron soterradas en Huehuetenango. Hay que tomar en cuenta que los derrumbes y deslizamientos se dan más que todo en esta época, y es importante recalcar que en Guatemala, solamente en la ciudad capital, hay alrededor de 10.000 zonas que están en peligro. Imagínense ya en el interior del país. Y fuera de cámara comentábamos con nuestras compañeras que esta familia ya había indicado a los propietarios que habían escuchado ciertos retumbos y demás. El problema es, o la pregunta es, si solo le avisaron al propietario o si en este caso acudieron a las autoridades para que ya ellos llegaran al lugar, lo evaluaran y determinaran si realmente este es habitable o no es habitable. Yo pues escuchaba las declaraciones de la sobreviviente y decía que sí, en días anteriores ya escuchaba que algo estaba mal, pues sospechaba de que algo así podía pasar, pero creo que es importante lo que tú dices, acudir a la Conred para que se haga un estudio. Obviamente nos damos cuenta que el lugar donde ocurrió este derrumbe o este alud es sensible, vemos que es un barranco prácticamente, ya lo decía la Conred, son cuántas zonas las que están en riesgo. Si hablamos de los asentamientos, sabemos que el déficit de la vivienda en este país es muy alto, pero que hay que tener mucho cuidado donde nosotros nos instalamos para vivir y no poner en riesgo a nuestras familias. Muy bien, Conred también informó ayer cuando sucedió este hecho que durante el 2018 fueron 9 las personas que fallecieron precisamente por la temporada lluviosa. Sin embargo, con estas 3 niñas, pues ya la nueva cifra del 2019 pues ya asciende a 3 personas. Y como ya lo estábamos comentando nosotros acá, es muy lamentable que esto se esté dando en Guatemala, que en Guatemala no exista toda esa seguridad y de cómo poner hasta cierto punto a estas familias que se encuentran afectadas en un lugar mejor, en un lugar en donde ellos puedan, pues prácticamente los niños puedan crecer. Ahora vemos en este caso una niña de 12 años, una niña de 10 años, si no estoy mal, y la menor de 6 años. Se trata de, la madre indicó, y ella tuvo la fortuna de salir con la menor de 4 meses. Ella fue la que indicó que dentro de esta vivienda se encontraba una de sus hijas y 2 sobrinas de ella, que lamentablemente pues horas después de estar luchando por su vida, los rescatistas también lograron llegar con ellas, pero lamentablemente cuando llegaron las niñas ya habían dejado de existir. Y saben, cuando escribimos esos tipos de notas y cuando las vivimos, realmente nos toca el corazón y prácticamente sufrimos junto con las autoridades de socorro, porque cuando estábamos escribiendo la nota miramos que sacaban a un niño, después sacaban al otro, y que estábamos viendo con las fotografías si tenía vida, si no tenía vida. Y realmente pudimos observar que el trabajo de las autoridades, que en este caso pues llegaron al lugar inmediatamente para lograr buscar y determinar que solamente habían, por ejemplo, la cantidad de niños. Realmente podemos ver de que existe todo un trabajo de las autoridades, pero también vemos el otro lado de que el Congreso va a ponerle mucha atención a quienes están otorgando las licencias para poder determinar e investigar quienes están dándole pues el lugar de vivir, dónde vivir a estas personas para que pues vivan. Es importante, yo creo que hay que empezar desde un ordenamiento territorial. En Guatemala son pocas las municipalidades que lo tienen, son muy pocas. En la ciudad pues ya se tiene este plan de ordenamiento territorial, pero si vamos a los departamentos o municipios no existe. Entonces creo que desde ahí hay que empezar, desde el Congreso de la República, qué se puede hacer, qué leyes se pueden plantear para evitar esto, porque también vemos que las familias necesitan de un lugar donde vivir. Ahora bien, yo veo que el área donde ellos están es privado y que también cuando el corresponsal de Huehuetenango envía este material, nos damos cuenta que él tuvo problemas para poder ingresar al lugar a grabar, porque los dueños, propietarios de ese lugar, no querían que se documentara lo que estaba pasando. Eso quiere decir que ya había una denuncia previa, o qué estaba pasando, qué estaban escondiendo, por qué no querían
que nuestro corresponsal ingresara a realizar esas imágenes. Yo creo en cuenta también que aunque ya haya ordenamiento territorial en la ciudad de capital, la cifra que les mencionaba de Conred, que hay alrededor de 10.000 sectores que están vulnerables. Imagínense ya en los departamentos, en los municipios, en donde las personas, obviamente estamos hablando de un 50-60% de la población que se encuentra en situación de pobreza, entonces ellos construyen sus propios hogares. Eso es importante. Y también un cuadro que ya mencionaba Lubianca, que es bastante triste, es que las pequeñas fueron encontradas con su cuaderno. Entonces aparentemente ellas estaban estudiando y pues ya al momento de escuchar toda la noticia y cuando el corresponsal dio a conocer eso fue bastante lamentable, y es allí en donde no solo se tiene que tomar en cuenta la Conred, sino también otras instituciones a cargo para poder prevenir estos hechos. ¿Sabe, compañeras, que analizando la situación, hemos presentado lo que dice el Congreso, lo que está haciendo el Congreso, lo que dicen los bomberos, pero también es un llamado para usted, amigo televidente, para que antes de mudarse a un hogar, antes de irse con su familia, sabiendo que usted tiene niños pequeños, debe ver primero si el lugar está pues con todos los documentos legales. Segundo, tiene que analizar el lugar. Yo me recuerdo cuando me cambié de casa, estuve viendo por dónde pasaba un río, si ese río pues ya tenía antecedentes de haber presentado algún tipo de crecimiento, y entonces a veces son factores tan pequeños que las personas deben tomar en cuenta para mudarse en un lugar y sobre todo para tener la precaución por los niños pequeños. Pero miren cuántos saludos no se presentan al año en Guatemala. Este es un país muy vulnerable a desastres naturales, entonces hay que poner mucha atención con los datos que da la Conred, porque si ellos dicen que hay muchos lugares en riesgo, es porque así es. Ya vemos que obviamente las condiciones de pobreza, como decía mi compañera acá, son muy altas. Las personas no tienen pues las comodidades o el dinero para irse a un lugar, a un residencial o a una zona más céntrica, ¿verdad? Y tienen que acudir lamentablemente a estos lugares o asentamientos. Lo alarmante es que estamos prácticamente a la mitad del año. Iniciando también la época de lluvia. Toda la saturación de suelo es lo que está causando esto, ya sea que los paredones caigan en las viviendas. También hemos visto que gran cantidad de tierra estaba obstaculizando las carreteras principales de acá de Guatemala. Esto también viene a afectar a muchas personas, tanto a los automovilistas, que también se les ha recomendado tener precaución y no circular por estas áreas donde ya se han visto registros que prácticamente las grandes rocas están cayendo por lo mismo que le estaba mencionando hace unos momentos, por la saturación de suelo, que es prácticamente lo que está dañando ahora a Guatemala. Hay que tomar en cuenta también que según los datos de la Conred son ya en lo que va de la temporada de lluvias, porque aún falta que incrementen, van 291,000 personas que han resultado afectadas y entre ellas 350 viviendas, porque hay que recordar que en este caso pues comienzan las inundaciones y es allí donde las familias tienen que prevenir. En este caso fue un derrumbe que lamentablemente cobró la vida de 3 pequeñas, pero cualquier reporte, recuerda que está el número 911 de Conred y 119, perdón, de Conred, y es allí en donde usted puede reportar si escucha algún derrumbe, hay un deslave en su comunidad, porque ahí es donde se empiezan a incrementar los casos. Recuerdo que en una ocasión, y Magali, creo que tú también le diste seguimiento a una escuela que se encontraba cerca de Villanueva. Es allí en donde las personas ya se le habían indicado al director, a los padres de familia, que se tenían que retirar de ese lugar porque en donde estaban no era seguro, entonces podía haber un derrumbe en donde ponía en peligro la vida de los pequeños. Pero ¿qué fue lo que pasó? Los padres no se querían cambiar de escuela y es ahí en donde también hay que hacer conciencia que si las autoridades están actuando, pues las personas tienen que acatar estas órdenes. Y bien, tenemos más información, pero esta se la vamos a presentar después de la pausa. Permiso, por favor. Lucas, no te durmas, Lucas. Lucas. Señores, démosle espacio ahí a la... Démosle espacio ahí, señores. Démosle espacio, démosle espacio.
Una imagen que denota felicidad. Dos hombres amantes de los viajes aéreos, Luke Sullivan de 28 años y Bruce Van Fleet de 32, ambos de nacionalidad estadounidense. Sin duda, nunca imaginaron que hoy en territorio ajeno a su país vivirían el peor día de su vida. Estos americanos eran los tripulantes de la avioneta que se precipitó a tierra en una finca de Chimaltenango. Yo estaba en la loma allá y cuando el avión bajó, donde se repisa allá abajo, allá como allá donde tiene más, y cuando empezó a levantar otra vez, se elevó y pasó jalando los puntos de un palo, empezó a echar llamarada de fuegos, y cuando yo vi cayó aquí, entonces empezó a destallar, a rápido destallar. Después de que la avioneta prendió en llamas, se activaron las alertas de inmediato en Chimaltenango. Bomberos municipales departamentales fueron quienes recibieron la llamada de emergencia. Varias unidades se desplegaron al lugar donde cayó el aparato. Los vecinos también se movilizaron rápidamente al punto. El panorama en el lugar era este. Aquí está la avioneta que cayó. Cuidado, cuidado. Cuidado porque... What is your name? What? Bruce. Bruce. Okay, Bruce. Take it easy. 5 men over here. 1 minute more, please. Okay. Bruce, el copiloto de la avioneta, estaba en estado de shock. Los vecinos trataban de auxiliarlo, pero evidentemente no se encontraba en capacidad para ponerse de pie por su condición emocional y física. Tenía quemaduras y laceraciones, principalmente en sus piernas. Su compañero Luke Sullivan fue el más afectado. Él manejaba la aeronave y resultó con serias quemaduras. Les prestaron asistencia médica prehospitalaria por los bomberos y los llevaron a la emergencia del Hospital Nacional de Chimaltenango. Su estadía en ese centro asistencial duró poco. Su estado de salud ameritaba ser tratado por especialistas. Por lo tanto, se coordinó su traslado a un hospital de la capital guatemalteca. Los mismos bomberos municipales departamentales se encargaron de llevarlos en ambulancias hacia un campo de fútbol donde los esperaban médicos que los llevarían en helicóptero hacia un centro asistencial privado. Las causas del accidente ya están siendo investigadas por el Ministerio Público. Hasta el momento, no hay información que revele por qué la avioneta se precipitó a tierra. Lo único cierto del caso es que este aparato había reportado fallas en el motor en febrero pasado y el propio Luke Sullivan, el piloto que ahora se encuentra en estado delicado, lo llevó a Estados Unidos a repararlo. Estuvo 2 semanas en ese país y en marzo partió de regreso a Guatemala. La avioneta era utilizada por los 2 ciudadanos estadounidenses para desplazarse a diferentes departamentos del país. Esa información fue detallada por una organización cristiana evangélica de la ciudad de Sealand, Michigan, Estados Unidos, institución a la que pertenecen Luke y Bruce, ya que son misioneros que realizan labores sociales en Guatemala desde hace muchos años. Tras este accidente aéreo, la organización pidió a través de un comunicado mucha oración por sus siervos para que el Creador Supremo les permita sobrevivir. What is your name? What? Bruce. Bruce. Okay, Bruce. Take it easy. 5 men over here. 1 minute more, please. Okay. Realmente son impactantes las imágenes en pantalla. Precisamente los pobladores al quien ayudaron en este caso fue a Bruce Van Fleet, de 32 años. Él iba de copiloto. Actualizando la información, Luke Sullivan, él falleció y a 28 años dejó 3 pequeños en orfandad. Hay que tomar en cuenta que 2 de sus hijas son gemelas y su esposa Ashley Sullivan también está esperando bebé. Hay que recordar que este tipo de casos, obviamente la población guatemalteca se impacta al momento y ya usted pudo observar en pantalla que la población llegó en este caso con ellos, los trataron de ayudar. Se observa cómo las quemaduras estaban en su cuerpo. En este caso únicamente pudimos ver a Bruce, que era el copiloto, y hay que recordar que
Luke falleció lastimosamente, lamentablemente, dejó a 3 pequeños en orfandad, pero como habíamos mencionado en TN23 Digital también se va ampliando la información y lograron ustedes encontrar el perfil de la esposa. Así es, y realmente pudimos conocer muchas historias que en lo personal me llegó mucho, ¿verdad? Porque podemos observar que ellos venían por una misión humanitaria. Pero ¿qué pasa? El señor Luke, ella dejó a su esposa que actualmente está embarazada. Le escribió una carta por medio de su cuenta de Facebook y le dijo que le agradecía por los hermosos hijos que él le había dejado. Le dijo también que seguramente en el cielo se iba a reunir con su mamá y su papá, que parece que ya fallecieron. Le dijo también por medio de su cuenta de Facebook que estaba muy agradecida y que a pesar que en su matrimonio no fue 100% bello, ¿verdad? Siempre hay problemas dentro de un matrimonio. Le dijo que le agradecía por tantos aprendizajes. Y realmente podemos observar que la esposa era una esposa entregada porque incluso se vino, dejó Estados Unidos para estar con él y comenzar y emprender esta labor humanitaria que estaban realizando pues en diferentes puntos del departamento de Guatemala. De hecho, la carta la tenemos en pantalla a través de la pantalla de TN23, pero yo creo que esta ha sido una de las noticias más tristes de la semana. Hemos tenido historias muy dramáticas en Guatemala, pero ¿por qué decimos que es una de las más tristes? Muchos de los televidentes que nos están sintonizando en estos momentos no saben que ellos son, todavía hay uno con vida, misioneros estadounidenses. Tenían una labor social en nuestro país. ¿Esto qué quiere decir? Que dejaban su país, su tierra, por venir a Guatemala y ayudar a personas que muchas veces ni conocen. Yo tuve la oportunidad de documentar a una misión de Estados Unidos, precisamente de médicos de la Marina, y venían también misioneros estadounidenses. Y me di cuenta de la magnitud de ayuda social que tienen, porque ellos precisamente ayudaron a las comunidades que fueron afectadas por el volcán de fuego, que obviamente también azotó al país y que obviamente muchos guatemaltecos nos unimos, pero también vimos la ayuda humanitaria de otros países como Estados Unidos. Entonces venía este grupo de misioneros, yo tuve la oportunidad de hablar con ellos y no les importaba dejar a sus familias, dejar su vida con tal de venir acá a Guatemala y ayudar en ese momento. Ellos se instalaron en Chimaltenango, traían carpas, o sea, ni siquiera tenían un lugar a donde ir, traían a médicos especialistas, dieron jornadas médicas y traían medicamentos para las personas que, como les indiqué, no conocían. Entonces nos damos cuenta de la labor social que estas personas realizan en nuestro país. Ellos tenían un fin. Entiendo que ellos iban a visitar lugares muy pobres de Guatemala para llevar ayuda social. Y por eso es que nosotros le decimos que esta ha sido una de las noticias más tristes, porque son personas que se humanizan con Guatemala y que ven las necesidades que tiene y dejan su país para venir acá. Por eso también, como medios de comunicación, le hemos dado seguimiento. Ya tenemos declaraciones de Aeronáutica Civil. ¿Qué ha pasado? Hasta el momento ellos dicen que se está investigando las causas de este terrible accidente. En un momento no hubo ninguna falla ni problema al aterrizar. El problema debe haber sido en una ida al aire. En este caso, ¿se tiene algún tipo de contacto ya con la familia, algún tipo de hipótesis de lo que sucedió? Estamos todavía en los procesos iniciales de investigación y se está tratando de comunicarse con la familia. Por parte de Aeronáutica, ¿qué es lo que corresponde ahora? Por parte de Aeronáutica, el encargado de investigación de accidentes está siguiendo el proceso y es recabar todos los datos para establecer la realidad del accidente. Bueno, en este caso sí tuvimos y se tiene conocimiento de que las comunicaciones establecidas con torre de control y la aeronave fueron las correctas de forma estandarizada. El piloto se declaró con su destino a la vista después de que el ATC le indicó que tenía a la vista la pista. Eso significaba que él se encontraba ya con su destino. Ahora, las causas de este accidente, como en muchas otras causas, tenemos el 99% del factor humano. En este caso, él no reportó ninguna falla o algún problema en su fase de aterrizaje. Por lo tanto, lo que sucedió, y es una hipótesis que nosotros es que la ida al aire quiere decir que él intentó aterrizar
tuvo alguna falta de distancia o algún problema que nosotros tenemos que examinar, analizar, para que posteriormente él haya tenido que aterrizar aproximadamente 800 metros después de la pista. Esa es una fase de la investigación. Poniendo a hacer 26 mesas para que nosotros podamos dividir también nuestros fiscales departamentales y que ellos también puedan venir a hacer la revisión en conjunto con el Tribunal Supremo Electoral y de esta manera poder minimizar el tiempo de revisión de tal manera que podamos avanzar pronto a tener resultados de las revisiones, poder resolver cada una de las inconsistencias que existen y enmendar los errores cometidos, si fueron errores de digitalización o errores de incongruencia propiamente en las actas. Misión de los 25 partidos políticos que estamos involucrados, vamos a ir al Pleno de Magistrados para presentárselas, porque tanto el Tribunal Supremo Electoral como nuestros colaboradores lo que buscamos es tener respuestas prontas, y por esa misma razón es de que decidimos hacer esta propuesta, esta dinámica diferente, de tal manera en que así salgamos pronto de la revisión. Pues nosotros consideramos de que es necesario que revisemos todas para poder determinar cuáles realmente tienen problemas. Ahorita no podemos determinar cuáles son las que tienen problemas, porque eso significa que las organizaciones políticas ya tendrían que haber revisado las 105.000 actas, y eso humanamente es casi que imposible en este momento para una sola organización política. Por eso es que decidimos dividirlo en los 23 distritos. Eso va a ser un poquito más ágil la revisión, y consideramos de que van a reducir de gran manera el tiempo. No tenemos un estimado, pero sí obviamente de una sola revisión a ampliarlo a 26 revisiones de forma simultánea, obviamente va a reducir el tiempo. Hay que recalcar que aún no hay datos oficiales por parte del Tribunal Supremo Electoral, y es por ello que los fiscales han propuesto la creación de 26 mesas para revisar estas actas. 23 de estas mesas serán, o se está proponiendo para los magistrados, que se revisen las corporaciones municipales y las diputaciones a nivel distrital, y 3 mesas para el binomio presidencial, las diputaciones al Parlamento Centroamericano y también para el Estado Nacional, pero esta será una propuesta que estarán realizando los fiscales a los magistrados, y quedará en ello si pues van a aportar o no, si van a tomar en cuenta la creación de estas 26 mesas con el fin de agilizar el conteo de actas y la revisión. Y lo que dijeron ellos era que aunque llegara la policía no iban a hacer nada, porque ahí ellos tenían que cobrar su servicio. Pero usted nos había dicho 9 por puerta. No, 9 el pie. ¿Qué va a ganar con 9 que sale si le va a levantar la puerta? Hay a 8 le voy a dejar el pie porque no trabajo en las 2 puertas. Tienen 44 por 8. Solo les voy a preguntar si ya viene 152. A la madre. Y otra vez, Pavón llama nuestra atención. ¿Por qué? Porque se dio un ataque armado en una combinación con un motín. Lo cierto es que hay varios reclusos heridos y por lo menos 2 fallecidos. Específicamente en Guatemala tenemos un sistema penitenciario con falta de control. No han podido ingresar. Se contabiliza un promedio de 17 heridos, 2 personas fallecidas. Aún no se ha retomado el control. Se escuchan detonaciones de bala. Tiene que ser real, ¿me entiende? Porque lo contrario usted no va a cambiar nunca Guatemala. ¿Y qué va a pasar? Que nos vamos a tener que aislar. En este lugar, las actividades laborales inician desde muy temprano. Así lo confirmó el equipo de expedientes durante un recorrido que realizó para conocer el rastro municipal del sur. Desde el ingreso se percibe un olor fétido. La falta de higiene es evidente. Basta con ver cómo las aves de rapiña vigilan al ganado. Este es uno de los muchos mataderos que incumplen las normas sanitarias y ambientales por carecer de licencia de funcionamiento, así como de una planta de tratamiento de aguas que evite la contaminación de los ríos más cercanos.
Y bien, esto han sido pequeños fragmentos de los expedientes que han marcado un antes y un después en la sociedad, los mejores expedientes que hemos realizado durante el 2019. Entonces se los vamos a presentar este domingo a través de la pantalla de Canal 3 a partir de las 8 de la noche. Vamos a hablar sobre el problema de las cárceles. Si usted en su momento no tuvo la oportunidad de verlo, pues ahora sí tiene la oportunidad de verlo este domingo, pero también hablaremos del problema que hay en los rastros. ¿Sabía usted que en Guatemala la mayoría son clandestinos, operan en condiciones de salud mínimas y no hay registros como tal, ni tampoco monitoreos por parte de las autoridades? Pero también un tema que seguramente le importará mucho a los pilotos, a los que tenemos vehículo, es las estafas que se dan en las calles. Aquellas personas que lucran con la necesidad de las personas que tienen poco dinero, ¿verdad? Que acuden a las personas que venden, ustedes saben, en los vehículos, cuando necesitamos plumillas, cuando necesitamos también algún tipo de reparación en estos vehículos en la zona 9, entonces se dan muchas estafas, así que hay que tener muchísimo cuidado. Bien, en agosto, el 18 de agosto, precisamente vamos a cumplir 3 años de estar al aire como expedientes, así que le hago la invitación para que esté pendiente, porque ahora empezamos una nueva agenda y le tendremos expedientes que seguramente le impactarán y serán de su interés. Muchas gracias, Caro, y es así como hemos llegado al final del programa Los Periodistas, no sin antes invitarlos a que continúen en sintonía, que visiten TN23 Digital y también en Facebook, en redes sociales, las noticias más importantes que han impactado el día, a cargo de nuestra compañera Magali Alvarado, no sin antes una invitación, Bianca. Así es, que ustedes pueden agregar, por medio de la página web, pueden agregar una pestañita para que puedan tener la ventana de TN23 de su teléfono y así poder pues mantenerse informado de todo lo que pasa a nivel nacional e internacional, para que no se lo pierda entonces en tn23.tv. Así es, ahora toda la información está al alcance de un clip, como todos nosotros decimos ya en la página de Facebook, también en la página de TN23. Así que, amigo televidente, para nosotras fue todo un gusto poder compartir con ustedes esta tarde del viernes, y no se pierda el próximo programa. Solo estando en el lugar, sabes lo que está sucediendo. Los periodistas, vivencias y relatos.